Ella solo quería prolongar la broma un poco más antes de revelar que nunca podría ser mala con Guayo por mucho tiempo, ya sea como esposa o como heredera al trono. Guayo siempre logró ablandar su corazón de una manera que ella nunca entendió del todo. En la segunda boda tendremos que ir otra vez al dormitorio. ¿Es esto una tradición en Tailandia? Nadie me advirtió. Lom te está advirtiendo ahora. Blue va a tomar un baño, cansada de negociar con Lom. Entonces Lom también se bañará. Guayo siguió a su esposa, haciéndose la terca con ella en esa noche especial, hasta que la dueña de la cara bonita dejó de caminar y se giró para mirar a Guayo, que estaba pegada a ella. ¿Seguirás a Blue en cada paso del camino? Solo para asegurarme de que no haya peligro en el baño, Lom puede ayudar. El peligro es mayor si Blue deja que el hombre entre con ella. Blue no necesita ayuda para frotarse la espalda, pero al hombre le gusta ir más allá de lo que se le pide. La dueña del rostro bonito permaneció con los brazos cruzados, considerando la propuesta de Guayo, sin saber si ganaría o perdería. Necesitaba pensarlo cuidadosamente antes de aceptar fácilmente la oferta de la chica inteligente. Deja que el hombre se bañe contigo. El cuerpo del hombre está dolorido. Si tomas un baño caliente con Blue, definitivamente te sentirás mejor. Un simple baño caliente aliviará el dolor. Si ella continuaba jugando a ser mala, su amado podría ponerse de mal humor. Guayo se irritó y hasta derramó algunas lágrimas de frustración. Entonces Catherine decidió revelar la verdad y dejar de provocar, aceptando el intercambio que Guayo tan voluntariamente le ofreció. Vamos a bañarnos juntas. ¿Dónde te duele? Blue te dará un masaje. Viento, Patpa, ¿cómo estás, Bua? ¿Todo está bien? Ahora no. Bua tiene que llamarlos Guayo y Catherine, ¿verdad? Puedes llamarlo como quieras. No hay necesidad de cambiarlo. Catherine respondió de manera relajada, permitiendo que todos en la isla la llamaran a ella y a Guayo como quisieran, porque ya sea como Winnie y Patpa o como Guayo y Catherine, los recuerdos del pasado y los que están creando juntas siguen siendo especiales. Pero papá dijo toda la verdad sobre lo que pasó, abucheó. Estamos todos contentos de que Guayo y Catherine hayan elegido pasar su luna de miel aquí después de su boda en esta isla, porque este lugar guarda los recuerdos de ambas. Por eso queríamos revivir esos momentos juntas. Yo, como líder del pueblo pesquero, me gustaría felicitar a Guayo y Catherine por su matrimonio. Muchas gracias, Bounson. Cuando supimos que regresabas a la isla, organizamos una pequeña ceremonia de bienvenida. Los ancianos de aquí querían atarte las muñecas para darte la bienvenida. Una ceremonia de atar las muñecas es un ritual tradicional cuando alguien forma una familia aquí en la isla. Cada vez que alguien se casa, hacemos esta ceremonia. Catherine quiere casarse con Guayo por tercera vez. La dueña de la linda cara rió junto con la persona que hizo la invitación, ya que nunca imaginó que ella y Guayo tendrían una tercera ceremonia de boda en esta isla privada. Pero al ver la sinceridad de los habitantes de la isla, que querían darles la bienvenida y ser testigos del amor que habían comenzado a florecer tan clara y llamativamente en ese lugar, ni ella ni su amada pudieron rechazar la bondad de todos. Ella está bien. Catherine asistirá a la última ceremonia de boda con Guayo aquí. La primera boda es la iglesia rural de Madeline, la segunda boda en el Hotel Waiting Group en Huangqin y la última boda en esta isla privada. Esta vez, cuando regresen a la isla para su luna de miel, Guayo y Catherine tienen una casa para ellas solas. Todos aquí son muy amables y cariñosos con nosotras. Todos nos ven como parte de la familia de la isla. Aunque solo estuvimos aquí por poco tiempo, podemos decir que este lugar es como un segundo hogar para nosotros. El ambiente aquí es muy acogedor. Catherine le comentó a su amada después de la tercera y sencilla ceremonia nupcial, donde los ancianos de la isla ataron hilos de algodón sagrados alrededor de las muñecas de ella y de Guayo, dando la bienvenida y bendiciendo a la pareja para que permanecieran juntas hasta la vejez. Ahora sus muñecas estaban llenas de esos hilos, mientras sus manos permanecían entrelazadas, caminando hacia la casa que ahora se había convertido en un acogedor hogar.
esperando darles la bienvenida durante su luna de miel o cualquier otra visita que desearan realizar. Todos en la isla estaban siempre dispuestos a darles la bienvenida. ¿Catherine todavía recuerda aquí? Por supuesto. Fue esta raíz del árbol la que hizo que mi princesa se torciera el pie y se lastimara. Mira, Guayo se vengó de ti. Guayo fingió ser dura y pateó la raíz que había lastimado a su princesa, dejándola cojeando durante varios días. Su bella esposa se rió, sintiéndose desconcertada por la actitud infantil de Guayo, aunque en realidad Guayo era mayor que Catherine por más de un año. Ya estaban acostumbradas a llamarse por sus apodos, y Catherine nunca llamó a Guayo mayor. ¿Quién pelea con la raíz de un árbol? Por supuesto, Guayo no permite que nadie maltrate a Catherine. La única persona que disfruta maltratando a Catherine eres tú. Ah, ¿quién sería ese? Debes ser la persona más envidiosa del mundo. Guayo, quédate aquí y agáchate un poco. ¿Por qué? Catherine me va a gastar una broma. ¿Hey? La talentosa teniente dejó escapar un pequeño grito de sorpresa cuando de repente su princesa se subió a su espalda, pidiendo que la cargaran, tal como el día en que Catherine había tropezado con la raíz y se había lastimado. Ese día, Guayo tuvo que insistir mucho para que Catherine aceptara su ayuda, pero hoy, aunque no estaba herida, Catherine estaba dispuesta a permanecer cerca de ella voluntariamente. No te quejes de que estoy pesada. ¿Pesada? Catherine es la persona más ligera. Catherine estaba cansada, no quería regresar a casa andada. Guayo recuperará a Catherine. Sí, Su Alteza. Este sirviente será tu caballo. Oye, ¿por qué paraste? Guayo ya estaba cansada, preguntó Catherine confundida al ver a Guayo detenerse después de dar menos de 20 pasos. Sin continuar hacia la casa, si ella estaba cansada, ¿por qué no la decepcionaría? Guayo no estaba cansada, solo su batería estaba baja. ¿Qué significa eso? Catherine necesita recargar la batería de Guayo si quiere llegar a casa rápidamente. ¿Y cómo lo hace Catherine? Aquí mismo. La dueña del lindo rostro hizo una mueca al darse cuenta de que había caído en la trampa. Cuando Guayo señaló su propia mejilla suave, Catherine entonces le dio un beso ahí, pero Guayo solo le dio un paso más. La batería de Guayo estaba baja nuevamente. Catherine debería bajarse y caminar sola, así podremos llegar más rápido. Te carga un poco más. Guayo es la más inteligente de todas. ¡Qué delicia! ¡Apresúrate! Si Catherine quiere llegar rápido a casa, tiene que recargar la batería de Guayo varias veces. Ya basta de pereza, Guayo. De lo contrario, esta noche, Catherine te hará dormir a la intemperie. Está bien, Guayo se rinde, mi amor. De regreso a casa, no estaba claro que estaba más desgastado, los labios de Catherine o las suaves mejillas de Guayo. Catherine fingió besar fuerte, juguetonamente y no se sabía cuántos besos serían necesarios para llegar al destino, pero en ese momento lo único que se podía escuchar era la risa feliz de ambas. Fue la felicidad en un momento ordinario de sus vidas, como la manecilla de un reloj girando en su función, pero lo que hizo que este momento fuera especial fue el amor que compartían. Si este fue el final de una novela sobre un amor entre clases diferentes, entre una princesa noble y una guardiana leal, la última línea de esta historia de amor, que pasó por tantos momentos, felices, tristes, solitarios y emocionantes, no podría ser otra que, al final, la princesa Catherine y la guardiana Guayo vivieron felices para siempre. Y esta historia termina aquí. Fin. No olvides en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. En este canal encontrarás la siguiente parte del libro Fire.